Evita estos 5 errores en el cultivo de tus orquídeas. Nosotros empezamos a cultivar orquídeas, queremos que todo nos salga bien, nos preguntamos cómo será su riego, cómo será, si es de semisombra, si es de sombra, en qué maceta la pongo, si en una maceta redonda, si transparente, o de pronto simplemente empezamos a cultivarla en estas materas bonitas, las colocamos allí y empezamos a hacer cosas que no debemos hacer. Hoy te voy a explicar los errores que no debemos cometer con nuestras orquídeas para evitar llegar allí, ya que son unas plantas muy fáciles de cultivar. El primer error que cometemos es no saber en qué lugar las vamos a colocar, o sea, la iluminación. ¿Qué sucede con esto? Nosotros, por ejemplo, traemos orquídeas de varias clases a la casa y, por ejemplo, a esta orquídea banda, a ella le gusta el sol filtrado. Si no es el sol filtrado, entonces se empieza a poner como amarilla, como que no empieza a tener sus raíces, y aquí es donde vamos a tener en cuenta la iluminación. Bueno, en el caso de la Phalaenopsis, es una orquídea que le gusta la semisombra, estar allí con humedad alrededor de sus hojas. ¿Por qué? Porque si no se nos empiezan a partir por los lados, también se empiezan a quemar. Si les da, por ejemplo, el sol filtrado, se les empieza a quemar. Hay otras ocasiones donde nosotros empezamos, desde que las traemos, las empezamos a acostumbrar a la resolana o a la luz a través de una ventana, y eso también funciona. Pero no las debemos llevar al sol crudo ni nada de eso, sino su lugar o su iluminación es la semisombra para que se mantengan así de hermosos. El segundo error es no saber regar la orquídea de manera adecuada. Bueno, yo he estado haciendo algunos ensayos con estas orquídeas y a veces pasa lo siguiente. Nosotros empezamos a regar la orquídea de esta manera. La tenemos en pinopátula y la regamos simplemente así porque es poquita agua y listo. Resulta que con el pasar de los días ya a la orquídea se le empiezan a poner las raíces grises, que es cuando nos tenemos que empezar a regarla, y las hojas de la parte de abajo se empiezan a entristecer. Ustedes han notado que cuando empiezan a regar este tipo de orquídeas, estas hojas de abajo se empiezan a poner como arrugaditas, pero las de arriba no. Entonces la manera correcta de empezar a regar estas orquídeas que he hecho yo, como este sustrato es pinopátula y es un sustrato duro, o a veces también el musgo, no se alcanza a humedecer solamente con ese poquito de agua. Entonces, ¿qué hago? Yo simplemente coloco acá la orquídea en una vasija, le coloco el agua por la parte de arriba, o también la parte más fácil es colocarla de este lado hasta que la orquídea quede totalmente humedecida, toda la parte de encima. Aquí te va a tardar más o menos media hora, 40 minutos, y a veces tarda entre 1 hora y media en empezarse a quedar totalmente hidratada. Cuando ya queda totalmente hidratada, ya la podemos llevar a que esta se escurra. Por ejemplo, tienes una maceta como esta, entonces simplemente la llevas allí, ahí espera que caiga el exceso del agua, y esa agüita sí se la vas a dejar ahí, no la vas a quitar, sino simplemente la dejas allí. Y aquí vas a notar que el riego te va a durar un poco más, las hojas de abajo no se te van a empezar a arrugar. Ahora, si tú crees que al llenar esta vasija, dejarla al tope y empezar a meter la orquídea allí, esta te va a ayudar a mantenerla hidratada, es un error. ¿Por qué? Porque ya estas raíces empiezan a podrir, y cuando ella empieza a avisar, ya es porque las hojas se empiezan a colocar totalmente amarillas. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente con el riego que ya tienes, si le alcanzó a quedar un poquito de agua, lo vas a dejar allí, y cuando vuelves a regar hasta que tú veas las raíces grises. Ahora, hay otras plantas que, como esta orquídea normalmente a veces tiene las raíces por fuera, no te vas a preocupar, no es exceso de agua, ni exceso de sol, ni de iluminación, simplemente ella toma ese comportamiento, ella empieza a tener las raíces por fuera, pero no pasa nada. En las orquídeas bandas, a ellas les gusta más el riego cuando las tenemos a raíz desnuda. Yo le tuve que poner este musgo en esta parte, es un musgo bastante ligero, y también la riego sumergiéndola hasta que quede totalmente mojada. ¿Por qué? Porque cuando uno a veces no tiene tiempo de estarla regando todos los días con el atomizador, recuerden que estas van con las raíces totalmente desnudas, entonces tenemos que estarlas regando cada segundo, cada tercer día. Ella empieza a ponerse arrugadita, entonces yo tomé esta fórmula de empezarla a colocar aquí, y ella sí que necesita riego cada 2, cada tercer día, porque a ella le encanta el agua y también un poco más de iluminación, y allí ella va perdiendo el riego. Bueno, en esta Cattleya también le gusta un poco más el riego, por ejemplo, cada semana, cada 12 días, la sumerges hasta que esta quede totalmente húmeda, la dejas un lapso de media hora, 1 hora, hasta que quede bien húmeda, y luego sí la llevas al lugar donde la tienes. ¿Por qué te digo esto? Porque resulta que estas plantas, cuando se empiezan a deshidratar, estos bulbitos empiezan a secar. Entonces ella va avisando, y cuando ella va avisando, la hoja también se va arrugando. Por eso es que hay a veces que cuando tenemos estas Cattleyas, las hojas se empiezan a arrugar y ellas se demoran en empezar a hidratarse de nuevo, y estos bulbitos se empiezan a poner casi que secos. El tercer error es llevarlas donde hay muchas corrientes de aire.
Recuerden que estas orquídeas en su hábitat natural, ellas viven protegidas por los árboles, así que cuando tenemos estas orquídeas en casa ya de manera ornamental y las dejamos por ejemplo hacia la calle, toda esta polución, el aire le empieza a rajar las hojitas. Entonces acá por ejemplo, esta yo la tengo camufladita dentro de las otras orquídeas y aquí tú vas a ver el avance de ella, no tiene las hojas partidas, tiene además unas hojas súper anchas. Yo la tengo en esta maceta y siempre la riego cada 15, cada 20 días porque la tengo en interior hasta que el sustrato esté totalmente humedecido. Tiene pinopátula, la dejo allí y ahí sí la paso a esta maceta. Cuando ella ya va teniendo sus raíces grises en este lado, o simplemente si no alcanza a ver las raíces, hundes el dedo y está totalmente seca, ahí la vuelves a regar tal como te lo indiqué en la parte anterior. Bueno, si las tienes por ejemplo en exteriores y la vas a dejar ahí porque te gustó ahí, entonces trata de protegerla como con otra planta que no le empiece a dar aire de manera así como muy fuerte para que evitar que las hojas se empiecen a poner así como oscuras o también se empiecen a rajar. Otro error que también nosotros a veces cometemos es el exceso de abono. Nosotros creemos que si la planta terminó la floración, queremos que ella nos florezca otra vez, entonces empezamos a colocarle otra vez abono, pero no ese abono orgánico que nosotros usamos en casa, sino un abono químico. ¿Qué pasa con este abono químico que le empezamos a colocar a nuestras plantas? Pues esto le empieza a dañar las raíces y con el pasar de los días, por eso es que solamente quedamos con la parte de arriba de la orquídea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitar los abonos orgánicos o lo ponemos, por ejemplo, más distanciado, no apenas termina la floración le empezamos como a colocar demasiado abono, sino simplemente utilizamos los abonos orgánicos como lo es el té de papa, el té de plátano o también el líquido de lombriz que tenemos por ahí. Esos abonos sí los podemos utilizar cada vez que reguemos, pero los abonos químicos los debemos utilizar de manera esporádica. Si de pronto ya lo utilizas, lo vas a utilizar menos de la cantidad que ahí te dice. ¿Por qué? Porque te empieza a dañar a las plantas y esto te lo avisa en las raíces. Bueno, cuando una orquídea la trasplantamos y nos empieza a colocar como una hoja amarilla, no nos vamos a preocupar, eso es normal, vamos a esperar que ella se seque porque ella le va ayudando a la planta a tener el proceso de fotosíntesis y también le vamos a colocar un sustrato adecuado para este tipo de orquídea. Bueno, cuando ya la orquídea de pronto no se amaña en esa maceta, digamos tú la empiezas a mirar, que ella ya no empieza como a tener ese comportamiento que se le amarillaron todas las hojas, entonces ahí sí te vas a empezar a preocupar. De resto, si solamente te da una sola hoja amarilla, no te vas a preocupar. Bueno, yo tengo por ejemplo esta que está sembrada ya más o menos un mes y solamente se le puso esta hojita amarilla. Esta lleva más tiempo y aquí me va dando resultado. ¿Por qué? Porque ya empezó a salir sus raíces. Esto significa que ella está bien. Si la raíz empieza a salir o si de pronto se le empiezan a notar por estas partes de la maceta, no te vas a preocupar. Esto quiere decir que la orquídea está bien. Otro error que también nosotros a veces cometemos son con sus varas florales. Por ejemplo, si las varas florales de la orquídea que ya te dio las flores se secó, la vas a cortar. De lo contrario, vas a empezar a esperar un tiempo. Por ejemplo, en esta que no se han secado las varas florales, aquí en esta la vara floral terminó la floración y no se ha secado. Entonces, ¿qué pasa? Esta floración le va a dar otras floraciones en estos palitos que tenemos acá en esta vara floral, pero ¿cómo lo vas a hacer? No lo vas a cortar del todo, sino simplemente le vas a cortar las puntas de esta manera, porque a veces cometemos el error de empezar a cortar las varas florales muy temprano. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Ella te va a empezar a dar más floraciones y también va a ser como de manera continua. Ahora, si la vara floral ya tuvo la floración, se secó, ahí sí la vamos a cortar así como esta. ¿Qué pasa cuando las varas florales se secan y las cortamos? Pues mira, la orquídea se empieza a poner bonita, nos empieza a dar raíces. Mira, aquí tiene una raíz súper gigante y también con el pasar de los días empezamos a ponerle abono, a estimular la floración para que nos dé una floración. Bueno, esta floración tarda más o menos entre 2 a 3 meses de empezarla a dar. Por eso les comparto que si ya tienen la orquídea y la vara floral no se secó por completo, entonces simplemente no vas a cometer ese error de cortarla, sino le cortas las puntas y aquí ella te va a volver a dar floración.